palabras hoy. Dos palabras que nos salvan o nos condenan. Muchas gracias, hermana. ¿Ha usted oído sobre la prudencia y sobre la insensatez? Hágase esta pregunta: ¿soy yo prudente? ¿Soy yo insensato? Quiero mostrarles en 2 minutos y poquito un video. Quiero que presten mucha atención. ¿Identifican esa parábola? ¿Dónde está esa parábola? ¿Dónde se encuentra? ¿En Mateo qué capítulo? ¿Y de qué hace parte esa parábola? Se va a hacer un sermón interactivo. Es bueno saber y es bueno ubicarnos en dónde está esa parábola. Y está en Mateo capítulo 7. Vamos todos a Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Coloqué ese video de 2 minutos porque las gráficas dicen mucho. ¿Qué notaron ustedes allí? ¿Qué les llamó la atención? ¿Había qué? Sí, había una advertencia, muy bien. Había una advertencia de cómo construir. Uno de ellos, ustedes vieron la expresión del rostro, le agradó. Pero otro, ¿qué hizo? ¿Y luego qué sucedió? Cada uno tuvo la consecuencia conforme a lo que decidió. Y dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿quién está hablando allí? Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y dice nuevamente Jesús: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó,
y fue grande su ruina. ¿Por qué es importante esta porción? ¿Por qué es importante esta parábola? Hay dos palabras que debemos resaltar ahí. Una es la prudencia y la otra es lo contrario, la insensatez. Pero Jesús estaba aquí cerrando algo que se llama el sermón de la montaña o el sermón del monte. Era la conclusión de varias horas que había pasado con 3 clases de audiencia, con sus discípulos, con judíos, con personas que eran no creyentes de otras ciudades y religiosos, con fariseos, con escribas. Había una gran multitud escuchándolo a él diciendo estas cosas, así como hoy nosotros estamos escuchando de la misma manera. Es bueno, y siempre hago referencia a que cuando ustedes lean la escritura, recreen su mente con lo que está pasando en ese momento. A veces somos muy derechos y leemos eso como leer cualquier libro, o tal vez como leemos una caricatura, lo vemos, pero no consideramos a profundidad qué es lo que nos quiere decir, y sobre todo Jesús, que es el que está hablando ahí. Es muy importante, quiero que ahí mismo vamos al capítulo 5. Ahí comienza ese sermón de la montaña. Pero un versículo atrás, o sea, el 4:25, Mateo 4:25 dice, y le siguió, ¿qué? Mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Había mucha gente con él. Y luego viene el 5:1 diciendo, viendo la multitud, ¿quién la vio? Jesús. Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, según las referencias bíblicas del versículo 3 al versículo 12, Jesús le está hablando primeramente a sus discípulos, las bienaventuranzas. ¿Por qué? ¿Usted se imagina con toda esa fama que tenía Jesús? ¿Usted no le gustaría estar al lado de él diciendo, yo soy su discípulo, ¿cierto? Con toda esa fama, ¿usted no le gusta? ¿Usted no ha visto que las personas con fama, hay muchos que quieren estar al lado de él y aprovechar esa fama de alguna manera? Bueno, había cierta tendencia en los discípulos y Jesús en las bienaventuranzas les advierte, ojo, ustedes conmigo ciertamente van a ser bendecidos, pero van a padecer por mi nombre. Y lo que yo les voy a dar muy probablemente no va a ser aquí, sino en la eternidad. O sea que el sermón del monte comienza diciendo algo a los discípulos y luego a partir del versículo 12 empiezan enseñanzas generales. Los voy a ir llevando por los títulos porque para estudiar el sermón del monte tendríamos que escuchar a Jesús por horas. Pero necesito que miremos los títulos para llegar al punto de por qué él cerró con lo que vimos ahora, con la imagen, por qué cerró con la prudencia y por qué cerró con la insensatez. Miremos el 13, 5:13. Jesús enseña sobre la sal y sobre la luz. Les enseña al pueblo y les enseña a creyentes y a no creyentes que somos la sal, somos lo que le damos el sabor al mundo y somos la luz, y que una ciudad que está en la montaña genera luz y es visible, y que la luz no podía estar debajo de un cajón o de un almud, sino encima para que alumbrara. Luego el versículo 17, Jesús enseña sobre la ley, que Él no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Luego el 21, Jesús enseña acerca sobre el odio. Luego el 5:27, Jesús enseña acerca de la infidelidad, enseña acerca del adulterio. En el 31 Jesús enseña acerca del divorcio. En el 33 Jesús enseña sobre el juramento, que tú sí sea sí o tú no sea no. En el 38 Jesús enseña sobre la venganza, ojo por ojo, diente por diente. Jesús enseña sobre amar el enemigo. Cuando dice, bueno, en últimas, qué bueno es amar cuando te aman, pero debes amar a aquel que no lo hace. En el capítulo 6,
A partir del 1 Jesús enseña acerca de dar a los que necesitan. Jesús enseña acerca de la oración. Jesús enseña acerca del verdadero ayuno. Jesús enseña en el 19, estoy haciendo un recorrido capítulo 5, 6 hasta el 7 del Sermón del Monte. Jesús enseña acerca del dinero, enseña acerca de las preocupaciones. Jesús enseña acerca de las críticas a partir del capítulo 7. Jesús enseña a pedir, a buscar, a llamar. Enseña el camino al cielo. Enseña acerca de las personas que dan fruto. Y finalmente Jesús enseña acerca de los que construyen en la roca y en la arena. Miren esa cantidad de temas solo en 2 capítulos. Y esos temas tienen que ver con su vida y mi vida diaria. Jesús hace un resumen aprovechando a toda esa audiencia para decirle, hey, ya les hablé, yo me imagino a Jesús en esa montaña, dando la espalda a Jerusalén, hablando por horas y hablando muy fuerte, porque eran muchas personas. Yo creo que estaba desgastado diciendo, óiganme, y llega a la conclusión y dice, por eso dice, nuevamente les leo, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Todas las que acabamos de mencionar. Cualquiera pues que oye estas palabras y no hace nada, y las hace y las pone por obra, le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Por qué hace ese énfasis que oye y las hace? Porque los religiosos de la época se habían acostumbrado ya no a hacer, sino a hacer, a supervisar y a mirar legalmente que la ley se cumpliera. Eran veedores, revisaban la ley, pero no eran cumplidores de la ley. Le decían a los otros que hicieran lo que Dios pedía, pero ellos no lo hacían. Y luego ahí está la otra advertencia también, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. El Sermón del Monte es una advertencia de vida. ¿Recuerdan en el video el árbol y la gráfica? Miren, las gráficas para nuestra vida, las letras de advertencia están aquí. A nosotros nos gustan mucho las promesas de Dios, ¿cierto? Son hermosas. Y hay más de 3,000, casi 5,000 promesas que podemos tomar. Pero resulta que cada promesa tiene una advertencia. ¿La quieres? Entonces debes hacer esto. Muchas veces decimos, yo no recibo lo que pido porque es que estamos haciendo caso omiso a las advertencias de Dios. Las promesas son muy buenas, los regalos de Dios muy buenos, pero las advertencias de Dios las pasamos por alto. Y cuando tú y yo pasamos las advertencias de Dios por alto, no somos prudentes, somos insensatos. No empezamos a construir sobre la roca que tiene el símbolo, la señal de que es Jesús, sino que empezamos a construir nuestra vida bajo nuestras propias opiniones o decisiones, y entonces nuestra vida empieza a volverse movediza. Y vienen los vientos, y vienen las situaciones, y empiezan a movernos y a sacarnos del lugar, empiezan a desviarnos del propósito que Dios tiene para cada uno. Esas palabras son claves. Vemos tristemente, amados, hay otras muchas parábolas aquí en Mateo que, por ejemplo, hablan del trigo y la cizaña. ¿Ustedes conocen el trigo y conocen la cizaña, el fruto? A la cizaña le dicen el trigo falso porque se parece mucho al trigo. Y vemos con tristeza que hoy se levanta en medio de las naciones, en medio de las instituciones, o lo más triste, en medio de nuestra propia iglesia, el trigo y la cizaña.
¿habrá aquí trigo y habrá cizaña? Habrán unos, ojo, cuando Jesús decía estas cosas, más de uno se fruncía y confrontaba. Porque no podemos estar aquí diciendo que somos trigo, pero comportándonos como cizaña. Eso hace la diferencia entre la prudencia y la insensatez. Estamos invitando a veces con nuestras acciones a que el enemigo habite donde decimos que habita el Espíritu Santo. ¿Cómo te estás comportando? Cuando venimos aquí, venimos con gozo, con alegría, pero a ser confrontados con la palabra de Dios. A que seamos sacudidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo se diferencia? ¿Cómo se saca el trigo y la cizaña? Se cierne. Empieza a ser así y el fruto verdadero, o mejor dicho, el fruto del trigo queda arriba, porque la cizaña no lleva fruto. Y cuando estamos aquí, el Señor empieza nuestro espíritu a hacer esto, a ver qué fruto queda. Amados, y si no queda fruto de ello, tenemos que revisar nuestra vida. En otra ilustración, el apóstol Santiago dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Sabían que el libro de Santiago es el resumen prácticamente del Sermón del Monte? Es muy similar cuando lees a Santiago, es una extensión del Sermón del Monte capítulos 5, 6 y 7. Les pregunto, ¿de tu boca puede salir bendición al cielo, bendición para el hermano, buenas palabras, y luego de tu misma boca, de tus labios y de tu lengua, maldiciones y juicio contra tu esposa, contra tu hermano, contra tu jefe? ¿De la misma boca de un hijo de Dios debería de salir eso? No. Santiago deja muy claro, o es agua dulce o es agua amarga. ¿Usted es agua dulce o es agua amarga o tiene aguas mixtas? Porque con el Señor no hay mixto. O sea amargo o sea dulce, decídase por una de las dos. La Biblia identifica al prudente y al insensato y las consecuencias de sus obras. Y Jesús deja muy claro, cualquiera pues, esto es para todos, cualquiera pues que me oye y lo hace. Antes de continuar, ¿ustedes y yo estamos dispuestos a oír y a hacer? Como que no desayunaron. Vuelvo y repito, usted hoy está dispuesto, como dice el Señor Jesús, a oír y a hacer. Amén. Ok, entonces estamos en el lugar donde debemos estar. Porque la idea del Evangelio es respirarlo. La idea de tener las palabras de Jesús es que olamos a Jesús, que transpiremos a Jesús, porque finalmente lo que vean en los otros, lo que salga de nuestra boca y nuestra conducta es lo que realmente va a convencer. A veces hablamos mucho y no somos tenidos en cuenta porque lo que somos no convence, amados. A veces no podemos con nuestros hijos porque nuestra conducta no convence a nuestros hijos, y más esta generación de hoy. Así que recordemos qué es la prudencia y qué es la insensatez, que es lo que nos habla Jesús, que es con lo que cierra este sermón. Muy bien, mucha atención a este término, prudencia. Cualidad que consiste, y vaya revisando si usted la tiene, cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con moderación, con previsión y reflexión. Es decir, piensa, entiende, asimila y luego emite algo.
con precaución para evitar posibles daños, para evitar posibles dificultades, males e inconvenientes. La prudencia, escuchen bien, la prudencia ama la sabiduría, la prudencia ama la justicia, la prudencia ama la verdad y la prudencia es hermana de la humildad. En términos cristianos, la persona prudente es una persona temerosa de Dios. ¿Qué es un insensato? Ahora, ¿está usted dentro de estas características? Vamos pensando, vamos revisándonos. Ahora miremos si de pronto usted cumple con este requisito, que espero que no sea nuestro caso. ¿Qué es la insensatez? Persona tonta, hueca o fatuo, falto de entendimiento y de buen juicio y de reflexión antes de hablar o antes de actuar. Persona que habla a la ligera, persona que atropella con sus palabras y por ende con su conducta. La insensatez le agrada la ignorancia, la insensatez ama la injusticia, la insensatez ama la necedad, la insensatez ama la mentira. La insensatez es hermana de la soberbia y del orgullo. ¿Ven ustedes ahora un poco más amplio el panorama de lo que Jesús le estaba diciendo al pueblo y a todos en general? Y lo que nos dice hoy, tenemos que identificar de qué lado estamos, porque prácticamente el lado del bien es el lado de la prudencia y el lado del mal es el lado de la insensatez. Yo no me atrevería ni a ustedes ni a mí a preguntarnos quién de ustedes aquí es prudente o quién de aquí de ustedes es insensato, porque el Espíritu Santo ya le está haciendo así en la costillita diciéndole, ¿puede ser tú? ¿Será que eres tú? ¿En lo uno o en lo otro? O les pregunto, ¿conoce usted algún imprudente? ¿No? ¿Conocemos alguna persona que uno diga, uy, pero es que es terco, no le entran las balas? Uno le dice y no entiende. ¿Qué persona tan dura? Parece bruto, uno dice a veces. ¿Esa es la realidad? De pronto la esposa, ay no, pero es que cuántas veces tendré que repetírselo. O de pronto el esposo, uno nunca sabe, ay Señor, ¿hasta cuándo, Padre? ¿Será que me va a entender? ¿Qué de los jefes? Estamos rodeados de prudencia y de insensatez y, perdónenme, creo que hoy en día pareciera que nos estuviera tomando por ventaja la insensatez, la injusticia, la mentira, el orgullo. Por ejemplo, la situación de nuestro país hoy. ¿Por qué está así? ¿Será por la prudencia? ¿Será por la verdad? ¿Será por la sabiduría? Necesitamos hombres y mujeres puestos por Dios, de donde quiera que estén, del partido que sean prudentes, amadores de la verdad, sensatos, que tengan temor de Dios. Es lo que necesitamos. Pero no lo vemos en nuestra nación porque tristemente hay demasiada corrupción. Pero está en nosotros en orar, en interceder y en mostrar que todavía la prudencia, la verdad y la sabiduría están vivas. Y tenemos que comenzar conmigo mismo y en mi casa. Y hay que hacer elecciones, ¿sabe por quién, amados? Es algo que se me ocurría en estos días y quiero hacerlo con los jóvenes. No unas elecciones cada 4 años, sino unas elecciones diarias en donde nosotros tengamos la oportunidad de decirle a la gente, vota por Jesús. Hay un gobierno que quiere entrar en tu corazón y es un gobierno diario y permanente. Vota por Jesús.
Tenemos que salir y tenemos que decirle a nuestra familia, hay alguien que quiere gobernar tu vida, se llama Jesús. El que nos está hablando aquí y nos está enseñando desde ese sermón hace más de 2000 años, el sermón de la montaña, que debes ser prudente y si eres insensato debes salir de esa insensatez. Miremos algunos ejemplos y los alcances que tiene la prudencia. Hay muchos ejemplos que la Biblia registra y vamos a ver cómo la prudencia no solo afecta mi vida, sino todo mi entorno. Cuando usted se encuentra con una persona hablada, entendida, que le escucha y que le trata bien, ¿a usted le agrada o le desagrada? ¿Le desagrada? Ok. Pero ¿cómo es una persona que es terca y necia? ¿Usted quiere estar al lado de esa persona? Nadie. Y uno dijera, bueno, que eso afectara solo a esa persona. Pero miren, una actitud puede edificar sobre la roca en tu casa o una actitud inadecuada puede acabar con tu vida y la de tu familia. Puede acabar con tu trabajo. Tu actitud y la mía puede arruinar una nación. Ay, pero ¿cómo así si yo no salgo de la casa? Puede arruinar una nación su actitud. Porque si usted tiene hijos o descendencia, ellos lo están viendo a usted y van a repetir el modelo y esos modelos se van a repetir de generación en generación. Claro que podemos arruinar una nación. Vamos a ver unos ejemplos. En Génesis capítulo 37, ¿de quién se habla? De un hombre, de un patriarca muy conocido. En Génesis 37 en adelante, hasta el capítulo 50, en donde cierra Génesis, encontramos a José. ¿Cuántos conocen, cuántos hemos leído de José? Creo que la mayoría conocemos la vida de José. José con sus hermanos. José vendido como esclavo. Oiga, ¿qué tal esa joya, hermanos? Me imagino, ¿ustedes recuerdan las peleas entre hermanos? La mayoría aquí hemos tenido hermanos y hermanas, ¿cierto? Y son unos agarradores tremendos. Pero de ahí a que su hermano lo haya vendido a usted, metámoslo en un hueco. Es más, lo iban a matar. ¿Usted cómo se sentiría? Yo salgo de este hueco y yo lo caso. Esto no se queda así. ¿Y qué pasó? José, por una caravana de egipcios, es tomado y es llevado a donde su jefe Potifar, ¿recuerdan? Esas películas las veremos ahorita en Semana Santa, que son hermosas y son buenísimas. ¿Y qué pasa en casa de Potifar? Ustedes ven siempre esa serenidad, esa tranquilidad y aún en la adversidad la calma de José. Y Potifar ve que todo lo que empieza a hacer José empieza ¿a qué? A prosperar. Y le dice, mi casa está ahí, gobiérnala tú. Y la esposa quería que también fuera gobernada por Josecito. Y José dice, no, yo no puedo hacer esto a mi Señor, o sea, al Señor Potifar y a mi Dios a cual temo. Y él prudentemente, ¿qué hizo? Se quedó con ella en el momento en que hubo la tentación. Dice la Biblia que él tuvo que huir, porque eso sí, si él se queda ahí mirando y contemplando, finalmente hubiera accedido. Es difícil la tentación. Y una mujer, me imagino, egipcia como la esposa de Potifar, mujeres muy bien vestidas con esos aromas increíbles que usaban. ¿Qué pasa cuando su esposa se perfuma y se peina y se viste y empieza a pasar al lado suyo, meneando así la cadera? ¿Usted qué dice? ¿Siga? Uno dice, venga para acá, mija, hablamos. Porque eso es bueno en el matrimonio. José sabía que no era su esposa y fue prudente y huyó. Y después de que huye, ¿a dónde va a parar? A la cárcel.
porque finalmente Potifar enojado dice, ¿cómo es posible que haces esto? Aunque tenía sus dudas. Y pasa otros años en la cárcel. ¿Y qué sucedió en la cárcel? Prosperó también en la cárcel, todo lo que hacía y la gente. Y finalmente Dios lo usa para discernir unos sueños del rey. Sale de la cárcel. Efectivamente es el único que puede decirle al rey de qué trataban esos sueños y finalmente dónde termina José, siendo el segundo al mando del reino más poderoso en su tiempo del planeta. Era el segundo hombre más importante del planeta. Y finalmente, pasados casi 20 años, llegan los hermanos a él. Y era la oportunidad. ¿Usted se imagina? Soy la persona más importante. Estoy proveyendo a toda la tierra. Y llegan estos sinvergüenzas que me vendieron. Ahora sí los voy a cascar. Voy a llamar a que les hagan algo. Prudentemente revela su identidad a ellos. Y Dios usa a José para que su descendencia viva. Recuerden de esos años en donde no hubo comida en la tierra. Todo porque José se mantuvo en la verdad, fue prudente, fue sabio y siempre mostró quién era su Dios. Y afectó su casa, su familia, que su esposa era egipcia, sus hijos que conocieron al Señor, y un faraón que admiró y reconoció al Dios de Israel por la conducta de un solo hombre, José. Afectó toda una familia y toda una nación. Otro hombre, ¿han leído el libro de Nehemías? ¿Quién era Nehemías? Era copero del rey. Y para ser copero del rey, ¿será que el rey iba a escoger a un loco por ahí? ¿A un mentiroso? ¿A una persona con una conducta que no fuera apropiada? Tenía que tener unas características para yo confiar y saber que, Nehemías, ¿ya probaste el vino? Sí, ya, estoy vivo, no pasó nada. Y el rey tenía la confianza absoluta en Nehemías. Y vemos en la historia de Nehemías cómo Nehemías prácticamente había nacido en la cautividad en Babilonia, no conocía Jerusalén. Y ustedes saben de la historia que llegan un hermano y otro de Jerusalén contando que su ciudad y sus murallas y sus puertas habían sido quemadas, estaba destruida Jerusalén. Y Nehemías se pone muy mal y llora, y durante meses empieza a orar y a ayunar y a buscar la oportunidad de acercarse al rey para decirle, yo necesito salir y hacer algo. Él hubiera podido de una, siendo de tanta confianza, tal vez ir y acercarse al rey y decir, necesito esto. Pero en aquel entonces, nadie, si no era por pedido del rey, podía acercarse a hablar al rey. Ay, venga, es que llegué yo, necesito decirle algo. Usted se muere. Usted no puede venir aquí a hablarme, ¿usted qué le pasa? Yo soy el rey. Y Nehemías prudentemente esperó hasta que Dios le dio la oportunidad y este rey le proveyó cartas y materiales y guardia para que saliera a Jerusalén. Y ustedes ven durante toda la historia, en estos 13 capítulos de Nehemías, un hombre que organizó estrategias, un hombre que habló con las familias, un hombre que levantó los muros de Jerusalén en 52 días. Eso era imposible. Y restauró además con Esdras el culto a Dios. Y tuvo oposición, querían sacarlo, y aún a la oposición actuó con cordura y les habló con prudencia, nunca los atacó. Y aunque hubo oposición, no pudieron hacer nada. Y Dios los respaldó y fue levantado los muros de toda una ciudad por un hombre, por un solo hombre. Por un solo hombre fue restaurada la palabra y el templo en Jerusalén, porque el pueblo de Dios había sido castigado por su pecado, por su idolatría. Pero un solo hombre pudo hacer algo.
¿Y cómo era ese hombre? ¿Era imprudente? ¿Era mentiroso? Era amador de la verdad y de la sabiduría. Y miremos un último varón de Dios, profeta, Daniel. ¿Ustedes saben a qué edad fue llevado Daniel con sus amigos al rey cuando fueron llevados cautivos? Generalmente uno piensa que Daniel era un hombre mayor, un hombre maduro. ¿Qué edad tenía? ¿Alguien sabe? 16 años. Martín, ¿cuántos años tienes tú? Uy, pero está muy grande, 13. Parece como de 16 ya este muchacho. Pero Daniel tenía un poquito, 2, 3 añitos más que Martín, y ustedes ven a Martín y es un adolescente. Daniel era un adolescente. Y cuando miramos el libro de Daniel, el rey pide a que fueran llevados unos jóvenes con ciertas características. Miremos, vamos al profeta Daniel, capítulo 1. Después de Ezequiel encontramos a Daniel. Dice Daniel 1:4. Daniel 1:4 decía el rey Nabucodonosor: traigan aquí, hijos de Israel, versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Los pidió con ciertas características, pero mire la decisión que toma Daniel en el 8, versículo 8. 1:8, y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón, un joven de 16 años, tenía el ejemplo de sus padres, era temeroso de Dios y sabía que si él tomaba de la comida y del vino que le estaba ofreciendo su rey, esas comidas antes pasaban por sacrificios a los dioses de su época, a esos dioses paganos, y eso no era agradable a Dios. Daniel hubiera podido decir: pues yo me pongo en estas y yo aquí solo, ¿y será que me hacen algo? De pronto me echan o me matan. Pero él propuso en su corazón, tomó una decisión, fue prudente y dijo: yo no me voy a parecer a los demás. Yo tomo una decisión en mi corazón de no contaminarme. Fue una decisión prudente. Y obviamente el Señor puso gracia en Daniel, y conocemos la historia de Daniel y de sus amigos. Todos conocemos lo que pasó en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que le pusieron a los amigos de Daniel. ¿Y el fuego los quemó? No. Y cuando Daniel va al foso de los leones, ¿fue comido por los leones? No. Y hubo otra situación, miremos en Daniel 2:14. Daniel 2:14. Nabucodonosor empezó a tener sueños también, y los sabios y los adivinos no pudieron saber de qué trataban esos sueños, y Nabucodonosor dijo: a todos estos sabios los voy a mandar a matar. Y ahí estaba Daniel y sus amigos. Y dice el 2:14, en esta situación, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había.
Si Daniel hubiera sido imprudente, se hubiera rebotado, pero ¿cómo es posible? ¿Y cómo nos van a hacer esto? Es que nos necesitan. Hubiera podido argumentar una cantidad de cosas y hablar. Pero él se acercó con cuidado, con prudencia al capitán que los iba a matar, a decirle, vea, ¿será usted tan amable de decirme qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que van a hacer esto? Usted de pronto en esta historia no se identifica cuando alguien se acerca a usted y le habla con cuidado, ¿usted no le responde de la misma manera? Pero cuando alguien es áspero con usted, cuando alguien habla de la manera que no con usted, ¿cuál es la primera reacción que se le viene a uno? ¿Ve? ¿Qué le pasa? Pues hacer lo mismo, a responder igual. Y aquí vemos la prudencia de Daniel. Y esta prudencia lo mantuvo vivo y sirvió a 3 reyes desde los 16. Y por allá a los 60 años fue que lo tiraron al foso de los leones por un edicto del rey que casi obligado proclama ese edicto porque pillaron a Daniel que todos los días abría la ventana y se arrodillaba y se inclinaba a orar hacia Jerusalén. Y entonces fueron y dijeron al rey, usted dijo que nadie podía adorar sino nomás a usted, mi señor rey. Y le tocó al rey cumplir ese edicto y mandarlo al foso de los leones. Pero miren en el 6:20 el testimonio que tenía Daniel, cómo le habla este rey a Daniel. Daniel 6:20, y dice el rey Darío a Daniel, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, miren, era un rey impío, y miren cómo se refiere a Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo les pregunto, ¿alguna vez alguna persona se ha acercado a decirle a usted, Liliana, Raúl, Nora, tú, al Dios al que tú continuamente sirves, ¿será que me podrá librar de esta situación? ¿Han visto que tienes una relación y una comunión con Dios tal que te buscan para decirte, necesito que ores por mí, porque ese Dios tuyo veo que hace cosas increíbles? Necesito que ores por mí, porque no me siento bien. Necesito que vengas a mi casa y traigas la presencia de ese Dios tuyo al que yo veo que tú continuamente sirves. Pero ¿cómo se sirve a un Dios de esta manera? Con tu manera de actuar, con tu manera de hablar, con tu manera de mirar. Yo no puedo creer que nos hayamos encontrado con la verdad de Jesús, con el amor de Cristo, y no tengamos un cambio en nuestra vida. Que no hablemos diferente, nuestras malas palabras tienen que cambiar. No es posible que usted se encontró con Cristo y siga saliendo cosas amargas de su boca. No es posible. Pero yo soy pecador. Amén. Y tenemos la capacidad y el deber de arrepentirnos, pero no lo hagas más. Eso nos hará unos hombres y mujeres prudentes, que tienen una manera y una conducta a la hora de referirse y de hablar que va a captar la atención, que tiene una conducta que va a llamar la atención, como la llamó José, como la llamó Nehemías, como Daniel, que fue reconocido ante unos reyes paganos. El Dios al que tú continuamente sirves, lo vemos, tú eres un hombre siempre puesto, que siempre dice la verdad, que es inquebrantable. Tal vez usted se está preguntando, pero pues ¿cómo hacemos? Buscando la verdad a través de la palabra, llamando a la sabiduría. Dice Santiago, ¿tienes falta de sabiduría? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pídala a Dios.
Es que yo no puedo con eso, es que yo nací terco y me van a enterrar así, así sea con los pies fuera del ataúd. Yo soy terco. ¿No ha escuchado usted esas personas? Yo soy así, ¿qué? Y si no le gusta, pues suerte. Amados, eso no es así, y menos para un hijo de Dios. Porque cuando tú dices yo soy así, yo no voy a cambiar y así me voy a morir, alguien te está escuchando y alguien va a repetir ese modelo. Y ese modelo no transforma a nadie, ni mucho menos podemos pretender orar y transformar una nación si no he podido con mi propio corazón. No puedo decir, amado, tenga fe, que Dios le va a responder. Pero si no obras con prudencia, sino que eres un mentiroso. Yo les pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos mentido aquí? Entonces, ¿saben qué categoría estamos? Pero es que es una mentira rosada, una mentira blanca, una mentira que no hace daño a nadie. ¿Quién es el padre de la mentira? No, ¿y quién es el padre de la mentira? Eso suena feo. Por eso uno lo dice como entre dientes. ¿Quién es el padre de la mentira? Le cuesta a uno decirlo. Porque cuando tú mientes, así sea muy blanca o muy rosada la mentira, ¿a quién te estás pareciendo? ¿A quién te estás pareciendo? ¿Y no que somos de la luz? ¿No dice el Sermón del Monte que somos hijos de la luz? ¿No dice que aquel o cualquiera que oye mis palabras y las hace, le consideraré un hombre prudente? Si tú haces lo que Jesús establece en la Escritura, lo que Dios establece en ese libro que usted tiene ahí en la mano, en los cielos, a usted y a mí nos consideran prudentes. Pero cuando tú y yo oímos lo mismo y no lo hacemos, en el cielo nos verán obrando y hablando como insensatos. ¿Le gusta a usted eso? ¿Le parece una buena idea vivir así? Amados, yo sé que no somos perfectos, pero en la medida que más nos acercamos a la luz, vemos mejor las cosas y con más claridad y hacia dónde vamos. Y si todavía hay algo en nuestros miembros que lucha por eso, pues nuestra lucha debe ser mayor, acercándonos al Señor, diciéndole, Señor, yo quiero que quites esta conducta de mi vida, porque es que de pronto a veces nos gusta la conducta que tenemos, porque de pronto es la manera como nos defendemos, en la manera como no estamos cerca de la gente o para que nadie nos pregunte o nadie nos moleste. Vamos al libro de Proverbios, por favor. ¿Quién escribió Proverbios? ¿Y ustedes recuerdan cómo inicia el reinado de Salomón? Con gloria y esplendor. Dios le dio sabiduría e Israel fue levantada y no hubo gobierno y no hubo nación. Y esa casa de Dios que Salomón construyó, que fue increíble. Pero ¿qué le pasó a nuestro rey Salomón? Ahí están. ¿Cómo se le ocurre tener disque 300 reinas, 700 concubinas? O sea, ¿uno qué hace con 1000 mujeres? Tenemos una y pedimos ayuda. Y muchas de esas mujeres eran mujeres paganas, mujeres adoradoras de otros dioses. Y esa belleza y esa dulzura de todas estas damas finalmente nublaron la sabiduría y la prudencia de Salomón y él terminó adorando lo que adoraban sus mujeres. Cuando él escribe Proverbios está en todo su esplendor de reinado y de sabiduría. Cuando escribe Eclesiastés está en su ocaso ya anciano, en donde pareciera un libro de quejas, pero no, es de una sabiduría excepcional, donde él finalmente reconoce y dice, todo lo que hice, todo lo que tuve, no le di medida a mi ojo, todo lo que mi ojo se antojó lo tuve, y me di cuenta que eso no era el todo del hombre.
Y el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa fue su conclusión de su vida. Y cuando escribe Cantar de Cantares, estaba jovencito, estaba de conquista. El libro de Cantar de los Cantares es un libro romántico, es un libro de amistad, es un libro en donde él muestra su amor a su amada y cómo la conquista. Pero Proverbios, miren el propósito de Proverbios, esto ya es directamente para nosotros, amados. Las instrucciones de Jesús son claras. Les pregunto, ¿dónde quieren estar? ¿Del lado de la prudencia o del lado de la insensatez? Entonces debemos ir al libro de Proverbios. El libro de Proverbios son consejos que nos ayudan a vivir. Y eso lo hemos repetido 1 y 2 y 100 y 1000 y 10,000 y 1,000,000 de veces. Y tiene 31 capítulos que lo puedes leer uno diario durante todo el mes. Que está el derroche de la prudencia, de la sabiduría, de la verdad, de cómo debe ser un individuo, cómo pueden ser los hijos, cómo puede ser un hombre y padre de familia, cómo puede ser un esposo, cómo puede ser una esposa y una excelente madre. Está en un libro. Proverbios 31, todo el Proverbios. Lean conmigo Proverbios 1. Les leo del 1 al 7. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Miren, ¿para qué los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones, ¿qué? Prudentes. Para recibir el consejo de ¿quién? Prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y ¿qué? Y cordura, que traducido sinónimo es prudencia también. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lean ustedes fuerte lo que sigue. ¿Quién se lo está diciendo? ¿Yo? El Señor. Le repito, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y a partir de ahí ustedes empiezan a ver, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y empiezan las instrucciones diarias que inclusive un padre debe darle a un hijo. Yo siento a mi hijo y a mi hija y le digo, escúchame lo que te voy a decir porque es Dios que me lo ha dicho a mí y te lo voy a decir a ti. Y que estés atento a esto porque el día que tú quebrantes una de estas cosas que yo te digo, te voy a disciplinar. Así yo le hablo a Samuel y a Sara. Ay, tan duro, no, tan claro. Porque en el colegio le van a enseñar insensatez. En la universidad le van a enseñar que niegue a su Dios porque no existe. Y si yo como padre no enseño a mi hijo qué es la prudencia y qué es la insensatez, qué es la verdad, qué es la mentira, qué es la sabiduría y qué es la necedad, ¿quién se lo va a enseñar? ¿Facebook? ¿Los chorrocientos mil amigos que dice tener en Facebook? ¿O Twitter? ¿O el WhatsApp? ¿Quién le va a enseñar qué camino debe seguir? ¿No son ustedes? ¿No soy yo? Proverbios 8:12. Vamos a movernos un momento en Proverbios. Proverbios 8:12. Pregunta, ¿están aburridos? ¿Nos vamos? ¿Cerramos el sermón? Entonces nos vamos a la 1. No, mentiras, ya vamos a acabar. Ya vamos a terminar. No hay nada más delicioso que escuchar las instrucciones del Señor. Porque Él, si hay alguien que está realmente preocupado por su bienestar y el mío, y sabe lo que pasa en su casa, tal vez por su imprudencia, es Dios. Y Dios quiere corregir eso. 8:12 y 13 dice, yo la sabiduría habito con la cordura, dígase o llámese prudencia,
y hallo la ciencia de los consejos. 13. El temor de Jehová es amar el mal. Miren lo que dice, aborrecer. ¿Usted entiende el significado de esa palabra, aborrecer el mal? ¿Usted alguna vez ha aborrecido algo? ¿Alguna vez algo le ha causado, uy, no más, no, es que no? Es una cosa que dice no más, no más, no más. Es algo definitivo. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y una boca perversa es, inclusive cuando está cerrada, que usted como padre es su deber decirle a su hijo y ponerlo en el lugar que corresponde según Dios, y no lo hace. Cuando usted debe decirle algo a su esposa, pero ay, si le digo, de pronto se enoja. Ay, no, si yo le digo a mi esposo, ore, siéntese y dígale con prudencia que las cosas no están bien. Pero es que yo le he dicho toda mi vida, llevamos 50 años de matrimonio y no me escucha. Insista. Ayune, ore, clame al Señor por sabiduría. Porque a veces hay ciertas cosas que cuando vemos que no suceden las dejamos a un lado. No, no se pudo. Sí se puede. Y si hay algo en la conducta de un necio, es su manera de hablar. ¿Cómo conoces un necio? Escúchelo. ¿Cómo conoces un necio? Escúchelo y observe cómo piensa. ¿Cómo conoces a un sabio imprudente? Guarda silencio, te escucha, es pausado y cuando te habla, habla lo que tiene que hablar y te ayuda. Te edifica, te trae salud y medicina y te da paz. Por eso Santiago también habla tanto de la boca, porque el necio hace mucho daño con su boca. Nosotros hacemos mucho daño con nuestra boca y ¿saben una cosa? Con nuestra boca podemos condenar a nuestros hijos. Con tu boca y con la mía, varón, puedo condenar a mi esposa. La puedo mandar al infierno con mi necedad. Pero la puedo llevar al cielo con risas y gozo si hablo la verdad y soy prudente con ella y con mis hijos. Miren que el camino de la prudencia y la insensatez no es cualquier cosa. Proverbios 15:5. Y en general, en Proverbios, ustedes van a encontrar en los 31 capítulos 2 caminos. Los que hablan de la prudencia y hablan de la insensatez. En todo Proverbios. Solo estoy paseando por algunos. 15:5. Proverbios 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Usted ha visto nuestra juventud hoy? Una juventud que está creciendo sola, una juventud que no se le están colocando límites, una juventud que no está siendo corregida. ¿Y qué está sucediendo? Ayer veía un video en donde el 85% de los jóvenes, no de afuera, de las iglesias del mundo, entre los 13 y 16 años ya no quieren ir a la iglesia. El 85% de los jóvenes cristianos entre los 13 y 16 años ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Eso es una cifra alarmante. ¿Por qué no quieren estar en la iglesia? Y entonces el estudio reflejaba que los hijos respondían: papá, mamá, tú me dices que yo vaya y aprenda, pero mi casa es un infierno. Papá, tú me dices que vaya y aprenda y mira cómo tratas a mi mamá, entonces, ¿a qué estás jugando? Prudencia e insensatez acabando con los jóvenes. La insensatez, obviamente.
y la prudencia los puede salvar. ¿Y quiénes? A través de nosotros. Y para terminar, tengo más de 15 versículos que nos pueden ilustrar, pero lo invito a que juiciosamente lea el libro de Proverbios si quiere ser prudente. Vamos finalmente a Mateo capítulo 25. Jesús, cerrando parte de este evangelio. Ojo con esto, cuando Jesús está hablando en Mateo 25, faltaban 2 días para su crucifixión. Repito, cuando Jesús estaba ahí, donde vamos a leer en Mateo 25, faltaban 2 días para ser crucificado. O sea, en Semana Santa, lo que pronto vamos a celebrar. Y les voy a leer. En esta parábola aparecen nuevamente las 2 palabras prudencia e insensatez. Les voy a leer del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola tiene que ver, amados, con la venida de nuestro Señor. De esta parábola podríamos predicar horas y muchos fines de semana, porque tiene muchos símbolos. Pero sabiamente quiero que escuchen, para concluir, lo que significa esta parábola. Tiene que ver con un matrimonio. En la cultura judía, una pareja mantenía su noviazgo por largo tiempo antes de contraer nupcias. Y la promesa de compromiso era un pacto similar a los votos del matrimonio. En el día de las bodas, el novio iba a la casa de la novia para la ceremonia. Luego la pareja, formando parte de un gran desfile, regresaba a la casa del novio, donde tenía lugar una fiesta que con frecuencia duraba 7 días. Estas 10 vírgenes estaban esperando para desfilar y aguardaban participar en el banquete de bodas. Pero cuando el novio se retrasó, ¿qué es lo que pasamos? Que muchos dicen: pero es que hace rato están con ese cuento de que el Señor viene y nada que viene, y entonces comamos y bebamos, que el día que sepamos que viene nos ponemos a cuentas. No, así no es. Y dice: pero cuando el novio se retrasó, 5 de ellas dejaron que sus lámparas se quedaran sin aceite. Mientras iban a buscar aceite, se les hizo tarde y no pudieron participar en la fiesta. Conclusión: cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo al cielo, debemos estar listos. La preparación espiritual, escuchen muy bien, la preparación espiritual no puede comprarse ni prestarse a último minuto. Nuestra relación con Dios debe ser propia. Si el Señor viene ya, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Caminando en prudencia, obedeciendo a lo que Él dijo que hiciéramos, o andando en insensatez, en necedad, que habiendo oído, no hicimos? ¿Usted en dónde quiere estar? ¿En dónde quiere ser
pescado? ¿En dónde quieres ser tomado? Yo quiero estar del lado de la prudencia. ¿Quieres ver la gloria del Señor? Debemos estar del lado de la prudencia. Yo les invito a que cierren sus ojos allí. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Dios. Padre, tú nos traes a tu iglesia para escuchar cuál es tu voluntad para nosotros, para abrir nuestros ojos físicos y espirituales. Tú quieres que cada uno de los que estamos aquí, como tu primer mensaje en el Evangelio de Mateo, es que procedamos al arrepentimiento, Señor. Que estemos a cuentas con el cielo y con nuestro Dios. Cada uno de los que estamos aquí debemos reconocer que en muchas situaciones de nuestra vida hemos actuado y hablado con insensatez, Señor. Hemos mentido, no hemos sido sabios, hemos dañado a los que están a nuestro alrededor y aún a nosotros mismos nos hemos dañado, Señor. Padre, perdónanos. Dígale ahí usted en este momento al Señor y pídale perdón si de sus labios, en vez de haber sido una fuente dulce, ha sido una fuente amarga, y arrepiéntase. No se vaya de aquí sin reflexionar, porque un prudente y sabio reflexiona en su vida. Porque no podemos andar viviendo a toda carrera y llevándonos a cuanto se nos atraviese, sin antes parar y pensar qué es lo que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo mal. Reflexiona y piensa y toma una decisión, porque Jesús es categórico y Él dice: el que me ha escuchado hoy y el que va a hacer lo que yo le he pedido, le consideraré un hombre prudente que edificó su casa sobre mí, sobre la roca. Pero si tú, habiendo escuchado mis palabras, que llevas años escuchando mis palabras, las pasas por alto y no la pones por obra, estás construyendo sobre la arena y no van a parar tus situaciones en tu vida, porque estás obrando y actuando con necedad. Padre, queremos rendir nuestra voluntad a ti, sacar de nuestra vida el orgullo y que haya en nosotros humildad para reconocer y la prudencia para vivir, y que vean en nosotros realmente a Jesús. Te damos muchas gracias, Dios, porque tú nos amas. Gracias porque tu exhortación es con amor, porque quieres levantarnos, porque quieres bendecirnos, porque quieres quitar de nuestras vidas lo malo y colocar lo bueno. Bendícenos, Señor, bendice a cada varón de esta iglesia, a cada cabeza de hogar, a cada mujer, a cada joven, a cada niño, niña, a cada bebé. Que seamos modelos que mostremos y representemos la gloria de Dios en esta tierra. Te rogamos, Señor, que nos bendigas de la cabeza a la planta de los pies. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.